Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Desde The Urban Project deseamos un feliz y próspero año nuevo 2026. Espero que estéis teniendo un buen inicio de año, que os planteáis cosas bonitas como propósito, cosas siempre, como yo digo, viables, que se puedan hacer. No os propongáis objetivos súper grandes, porque si de una semana a otra tú quieres levantar en plan de banca, Antonio, de tus 60 kilitos a 150, a ver, va a estar complicado, pero de una semana a otra, oye, 60, 75, pues es algo viable. Así que espero que os propongáis cosas bastante viables y para arrancar el año tenemos un invitado súper especial. Repite en este programa, yo creo que algunos los conoceréis y no tenemos ni más ni menos que a Pepe Aguilar. Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas. Bienvenido y feliz año nuevo, por Bien supuesto. hallado, muchas ¿Qué tal, gracias. Pepe? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Bueno, pues cuéntanos, porque vas sacando nuevo libro, ¿no? Cuéntanos un poco de Sí, qué va. este es el segundo ya. Ya tengo índice del tercero, pero Sí. eso es otra historia. Bueno, he procurado que este sea un libro un poco más divulgativo, de temas de actualidad, por supuesto que se puedan entender, un idioma... Ya se acabó la Navidad. Sí. Un idioma fácil, ¿no? Y porque el anterior que yo hice está bien, pero es más académico. Esto es más divulgativo, de qué bueno que si sube o no el salario mínimo interprofesional, por qué nos preocupa la inflación, etcétera, ¿no? Capítulos un poco más cortos, pero más, digamos, son más de actualidad y más divulgativos, en vez de académicos, ¿no? Mm. Y nada, va a seguir ya, me han dicho, si no esta semana, ya la que viene, y ya a ver si hay suerte. Sí, vaya, que nosotros vamos a tener en la descripción del vídeo para todo aquel que lo quiera adquirir el enlace también para que puedan comprar dicho libro. Así Sí. que todos a comprarlo, porque vaya, que son temas de actualidad y vaya, que se va a aprender mucho de ellos. Y que esté informado, que siempre es importante, gente, que no os engañen y que os digan que una cosa es así cuando es de otra forma. Eso Importante es. siempre. Y nada, pues centrándonos también un poco en la economía española, ¿cómo dirías que está ahora mismo? ¿Qué balance le das? Bueno, ahora mismo a nivel, digamos, macroeconómico, aparentemente las cosas están muy bien. Estamos creciendo económicamente más que la media de la Unión Europea, y desempleo está bajando, aunque seguimos teniendo la tasa más alta de Europa, pero bueno, es verdad que está bajando, ¿no? Pero eso es en cuanto a la macroeconomía. Si descendemos a la microeconomía, a los datos más de economía de la familia, de las empresas, la cosa cambia. Ya la cosa no está tan bien. Y la pobreza infantil ha crecido, y lo que es la tasa de, se llama AROPE, tasa de pobreza y exclusión social, es la más alta de Europa. Y un estudio del Banco de España del año pasado decía que el 50% de las familias no puede llegar a fin de mes o tiene muchas dificultades. Entonces ahí ya nos damos cuenta con esos datos que el crecimiento económico está bien, pero no siempre es sinónimo de bienestar para los ciudadanos, ¿no? Y que es bueno, es necesario, pero no es suficiente. Entonces ya te digo que por un lado está bien, pero por otro lado tiene sombras que había que corregir, porque ya digo que no está llegando a todos los ciudadanos el crecimiento. Se podría decir entonces que se está creciendo la economía española, pero el bolsillo de unos pocos o realmente al pueblo como tal le está llegando. Hay mucha gente del pueblo que no está llegando. Por ejemplo, la pobreza infantil es del 36%, si no me falla la memoria. Entonces, hay 36% de los jóvenes menores de 18 años que lo están pasando muy mal. Y la tasa que he dicho antes de pobreza y exclusión también estaba, creo que era más del 30%. No me acuerdo de memoria las cifras. Mm. Significa que hay una parte de la población que tampoco llega a ese crecimiento y lo está pasando muy mal. Y en cuanto a lo de los pocos, hombre, siempre hay gente que se va a aprovechar, siempre hay gente, de hecho el número de ricos ha crecido en los últimos años, ¿no? Entonces yo digo que es un crecimiento que es insuficiente porque no está llegando a mucha gente. Claro, el gobierno siempre presume, estamos creciendo más que en ningún país. Hombre, es bueno que crezca, lo triste sería que decreciéramos o que no creciera. Mm. Pero ya digo que un crecimiento que no va acompañado de políticas que ayuden a redistribuir la riqueza, pues un crecimiento que, aparte de las cosas positivas que tenga, será insuficiente para mejorar la vida de la población. Por Entonces, lo que, bueno, entonces por lo que se podría decir que cada vez los ricos son más ricos y lo que es la clase media está desapareciendo. La clase media está ya muy tocada desde hace ya años.
el desempleo y la subida de impuestos tan grande que hemos tenido, no tiene más que ver con cualquier empresario que te dice lo mismo, estoy harto de pagar impuestos y la gente tiene la sensación y la certeza de que cuanto más ganas más tienes que pagar y hay empresarios que dicen prefiero ganar menos pero que no me asfixien a impuestos. Entonces claro, eso tampoco es bueno y las subidas fiscales o de impuestos tan grandes que tenemos, eso perjudica la actividad económica. Mm. ¿Y realmente en qué indicadores deberíamos fijarnos para valorar la situación económica actual de una forma u otra, ya sea favorable o negativa? Bueno, los indicadores son los típicos, el crecimiento del PIB, que he comentado antes, para ver crecimiento económico se utiliza el PIB, Mm, Producto Interior Bruto, y la tasa de desempleo. Hay también un índice, un indicador que se llama índice de Gini, que mm, mide la desigualdad. Entonces, cuanto más elevado sea ese índice, España creo que estamos en 0,32, no es de los más negativos, tampoco que sea muy bueno, ¿no? Pero que siga habiendo todavía cierta concentración de las rentas mm, y eso, ¿no? Y sobre todo las tasas de pobreza también es que son muy negativas. Es que en España llevamos ya muchos años que aunque crezca la economía, disminuir la pobreza a menos de un 20% es muy complicado. Eso ocurre por la precariedad de muchos empleos, por los bajos salarios, que evidentemente hacen que la gente no pueda consumir todo lo que quiere porque con lo que tú ganas a fin de mes no tienes para todo. Y bueno, de los precios de la vivienda que te voy a contar. Hay gente que dedica casi un 50% de lo que gana a pagar la hipoteca o a pagar el alquiler. mm. Los expertos dicen que más de un 35% no se debería dedicar y hay gente que dedica mucho más. Entonces, claro, con esos datos, pues es normal bueno, con esos indicadores más o menos te puedes hacer una idea de cómo está la economía. Mm. Sí, hablando también del índice de Gini y tal, porque se habla de la desigualdad, pero se habla también de que mucha desigualdad en algunos países puede ser incluso favorable porque hay gente que es muy rica, pero los que están por debajo tampoco son pobres. Y luego también se habla de que muchas veces esa desigualdad debería disminuir. ¿Realmente en qué punto deberíamos encontrarnos? Bueno, hay varias opciones. Hay veces que, por ejemplo, si el indicador de Gini es bajo, ¿no? Entonces aparentemente significa que hay mucha igualdad. Claro, en países africanos donde casi todo el mundo es pobre, es normal que ese índice sea bajo. No es porque la renta esté más igualitaria, es que la mayoría son pobres y ganan muy poco. Entonces, ese índice de Gini, en ese caso, que aparentemente es positivo, es engañoso. Mm, Porque, claro, es bajo, pero porque todo el mundo es pobre. ¿Entiendes? Y eso. Y la forma de solucionar eso, hombre, en principio sería vía transferencia, lo que aquí llamamos paguitas, pero con sentido común y sin picaresca. Porque, por ejemplo, en Noruega, en Suecia, en países nórdicos, la renta está mucho más igualitaria y no hay tanta pobreza, porque allí las pagas son mucho más generosas y son más altas. Aquí en España, yo sé que el ingreso mínimo vital, creo que el mínimo que yo he visto eran 650 euros. Para alguien que esté soltero, que no tenga hijos. mm, 650 euros, que eso no es ni para una semana. Y lo máximo creo que es para alguien que tenga 3 hijos, son 1.300 euros. Digo lo mismo, 1.300 euros, eso es muy poco, mm, evidentemente, ¿no? Claro, en los países nórdicos lo que pasa es que hay mucha menos gente, que no hay tanta picaresca como aquí, el presupuesto de ellos suele tener superávit, entonces pueden hacer eso, ¿no? Aquí en España hay demasiado gasto y tampoco se puede estar dando paguitas a todo el mundo, que eso también fomenta que la gente no busque trabajo. claro. Lo típico, ¿para qué voy a trabajar por 1.000 euros si me pagan 1.100 o 1.200? Mm. Eso mucha gente lo dice, ¿no? Y claro, eso evidentemente tiene unas consecuencias de picaresca, Mm. etcétera, etcétera. Mm. Pero también se podría deber a que el mercado laboral actualmente está roto en España. Bueno, más que roto, el problema es que Mm. aparte de lo que he dicho antes, de la precariedad, Mm. hay también muchos contratos a tiempo parcial. Te dicen, pues en vez de trabajar tantas horas, vas a trabajar solamente, en vez de 40, 15. Mm. Entonces, claro, evidentemente los sueldos siguen siendo más bajos. Son muchas veces contratos cuando son a tiempo total y ya son los salarios bajos. Hay gente que está trabajando por 1.300, 1.400 euros, se hinchan de trabajar
que verdad, esa cantidad es muy pequeña y si encima tienes que pagar una hipoteca o un alquiler, pues apaga y vamos, ¿no? Entonces el mercado laboral también hay que aclarar una cosa, ya que has dicho lo de roto. Una de las últimas reformas que hizo este gobierno fue con los llamados fijos discontinuos. Tú estás trabajando en una empresa, te cortan en septiembre y vuelves en febrero. Ese periodo que no trabajas puedes cobrar el subsidio que sea, pero no figuras en la lista de desempleados. No estás, oficialmente tú no estás parado. Se calcula que hay unos 800.000 parados que no figuran en la lista. Entonces, claro, cuando dicen que hay paro bajado, sí, pero con esa matización, ¿vale? Que hay unos dicen que 800.000, otros dicen que 1.000.000, pero hay muchos parados que no figuran, ¿no? Sí, vaya, que realmente están maquillándolo de alguna Sí, forma. por supuesto. Pero ¿realmente ves eso en otros países o es solamente una cuestión de España? En la Unión Europea yo estos maquillajes no lo he visto por ningún lado. Hombre, yo no digo que sean perfectos y que no se equivoquen, pero que esa manipulación de la lista de desempleo, no la he visto yo. Si tuvieras, digamos que decir, de la rotura que estábamos comentando antes del mercado laboral, hacer una lista de las grandes situaciones o principales problemas que están provocando esta rotura, ¿cuáles comentarías que serían? Vamos a ver, los sueldos bajos, eso no es una cosa nueva, si llevamos aquí desde hace muchísimos años. Acordado, antes de la crisis de 2008 estaban los famosos mileuristas, gente que solo ganaba 1.000 euros, que la gente se quejaba, que eso era muy poco. Bueno, en aquella época, dentro de lo malo, era un sueldo medio bueno, estamos hablando de 2006, 2000, para atrás, ¿no? Sí. Cuando después llegó la crisis y bajaron a 800 euros, todo el mundo lo echaba de menos. Es que yo con 1.000 euros vivía mucho mejor, ¿no? Entonces, los bajos salarios es algo que llevamos ya muchos años con eso y no es tan fácil de solucionar. Eso tú no le puedes decir a la empresa, venga, ahora mismo en vez de 1.300 va a pagar 2.000. Eso había que hacerlo poco a poco, depende también de la productividad, es decir, lo que el trabajador aporta a la empresa, ¿no? Si tú tienes una tienda, yo te aporto, no sé, por mi trabajo, vamos a suponer 1.000 euros por todo lo que yo estoy haciendo en tu empresa. Y yo te digo, no, en vez de 1.000 me vas a pagar 2.500. ¿No? Pero que eso entonces la empresa se hundiría, que eso no es tan sencillo. El tema de la inestabilidad laboral. Bueno, se ha intentado hacer cosas, pero todavía sigue habiendo contratos temporales, sigue habiendo, sobre todo en el sector servicios, en el tema del turismo, que es el sector más importante de este país sigue habiendo, como he dicho antes, contratos a tiempo parcial. Entonces, eso de momento no ha habido una solución. El gobierno siempre presume, he conseguido que los contratos fijos aumenten, he conseguido que la temporalidad sea muy pequeña. Bueno, puede ser, pero también siguen siendo salarios bajos. Muchas veces los contratos fijos te lo hacen fijo durante un mes y después te lo cortan, aunque sea fijo. Es que está la letra pequeña. ¿Entiendes? Y eso de momento es un tema complicado que no se va a solucionar en un día ni en una semana, ¿no? Sí, luego también podríamos decir que es un problema estructural o realmente crees que puede llegar alguien que realice tales modificaciones que, digamos, España pueda seguir creciendo. Estructural ya pues llevamos ya muchos años con el tema de la temporalidad y a tiempo parcial. Se han intentado, se han tomado medidas para eso. Lo que pasa es que, claro, también depende de la situación de la empresa. A lo mejor tú tienes una empresa pequeña, que en España más del 75-80% son pymes, pequeñas y medianas empresas, y tiene, no sé, 5 trabajadores. Tampoco, si tú ganas 100, no puedes tener unos salarios de 700. También hay que tener en cuenta la situación de las empresas. Lo que he dicho antes, no puedes decir a las empresas, venga ahora mismo y el sueldo se lo vaya a duplicar. Pues entonces caerían muchas empresas, habría que subirlo, pero poco a poco. También la inflación, eso se me ha olvidado comentar, la inflación también tiene parte de la culpa. Desde que empezó la guerra de Ucrania, los precios han subido mucho, ahora ya se han moderado un poco, pero los precios de los alimentos no se han moderado, siguen subiendo. Entonces, hace cualquier entrevista o encuesta a las personas que van a comprar y es que te lo dicen, que si los huevos han subido mucho y la carne está muy cara, ahora para la Navidad los pescados mariscos ni os cuento. Así que eso también ha hecho mucho daño, de que la gente no puede llegar a fin de mes. Si tú antes te ibas al supermercado con 50 euros y podías comprar
digamos, muchas cosas, ahora puedes comprar muchas menos. Entonces, eso también es verdad que no lo he comentado antes, pero ha hecho mucho daño también Sí, al poder adquisitivo. porque realmente digamos, la inflación es mala per se o a ciertos niveles suele ser buena. Mi inflación en principio nunca es buena. Lo que pasa es que cuando la economía está decaída, la economía no crece, los precios están estabilizados porque no hay demanda y la economía empieza a crecer, y la gente va a comprar, va a los supermercados, a los bares, a los restaurantes. Entonces, que ahí suba un poquito de inflación, bueno, no es malo, eso es indicador que la economía está mejorando, pero hablo de porcentajes pequeños. Cuando ya la inflación ya empieza a crecer mucho más, no hablo de países hispanoamericanos como pasó en Argentina antes de 2023, que tenían un 144%, Venezuela creo que tienen, bueno, y las estadísticas no las conocemos porque están tergiversadas, tenían más de 1000%, eso se llama hiperinflación, que eso es horrible, eso son como los ataques de corazón de la economía. La gente está trabajando, cobra su sueldo, tiene que ir rápidamente al supermercado porque de aquí a un par de días ese salario va a servir para calentar la chimenea. O a veces que la gente va a un bar, se pide 3 cervezas porque sabe que dentro de media hora va a valer más caro. Pero estamos hablando ya de una situación extrema de hiperinflación, ¿no? Pero la inflación, ya te digo, en principio no es buena nunca. Pero hay situaciones donde la economía está creciendo que es bueno que haya un poquito. Si un porcentaje pequeño no va a perjudicar casi nada. Sí, vaya, y por lo que hemos estado comentando en estos casos, que no ha sido por un exceso de demanda. El caso argentino, el venezolano, No, no, precisamente no ha sido por no. eso. El caso argentino antes de 2023 fue por un exceso de emisión monetaria. El gobierno argentino, cuando llegó el COVID, empezó a dar paguitas a todo el mundo, a dar pensiones a todo el mundo. Tú para cobrar una pensión no tenías que haber cotizado, te la daban. Pagaban también la luz, el agua, la electricidad. Entonces, claro, cuando hay demasiado dinero en circulación, los precios suben. Y en Argentina fue una burrada. Aparte que son políticas populistas que no funcionan, porque a ti de qué te sirve que te paguen el alquiler de tu vivienda, la luz, o el agua, y después vas a comprar al supermercado y está todo por las nubes. Y lo que te ahorras por un lado te lo van a quitar por otro. Entonces, esa no es la solución. Dar paguitas a la gente, que aparte que eso fomenta que la gente no trabaje. Esa nunca haya solución, ¿no? Y son algunos gobiernos irresponsables, populistas en Hispanoamérica lo han hecho con bastante frecuencia, ¿no? Ahora ya en Argentina ha cambiado, desde que llegó el nuevo presidente, Javier Milei, eso se ha cortado de plano, y la economía, es verdad que y la tasa de pobreza empezó a bajar desde hace un año, y la economía está creciendo y parece que también el desempleo está bajando. Sí, ¿y cómo lo compararías con España? ¿Crees que España está tomando una senda negativa que dentro de unos años a lo mejor, viendo el cambio que ha tenido Argentina, deberíamos ir para allá y migrar hacia allí? ¿O todavía crees que no vamos a llegar a ese tipo de situaciones? Bueno, el presidente Milei dijo que él quería que de aquí a 10 años que Argentina fuera como Alemania. Hombre, de aquí a 10 años no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Hombre, en cuanto a paguita, España en algunos aspectos no se ha diferenciado mucho de Argentina. Lo que pasa es que España no ha llegado al extremo de que suba la inflación, porque tenemos aquí un control de la Unión Europea y aquí no podemos emitir dinero por la cara, ¿no? De hecho, la política monetaria, es decir, la que se encarga de regular la cantidad de dinero en circulación, no la lleva España, la lleva el Banco Central Europeo. Menos mal, porque por lo menos en ese sentido tenemos una entidad que nos controla y nos evitará hacer esas burradas, ¿no? Que se hacía en Argentina antes de 2023, ¿no? Argentina, el problema que había es que la política monetaria la llevaba el Banco Central argentino, que era dependiente del gobierno, no era independiente, claro. Decía el gobierno, imprímeme tal cantidad, lo hacían. O a los bancos decían, si me das, presta este dinero, te lo devuelvo con mucho interés. Entonces ese dinero iba no para que las empresas invirtieran, sino para que se lo gastara el gobierno, lo que sea. Entonces eso también perjudicaba la inversión. Aparte que en países donde hay inseguridad, por ejemplo, con los precios, la gente se lo piensa antes de invertir. Y a invertir en una tienda de, no sé, de alimentos, una cafetería y que tiene que estar subiendo los precios todos los días. Entonces eso bueno no es para la inversión, evidentemente.
Sí, siguiendo con este tema también de la inflación y tal, se ha estado comentando también del sector aquí en España de la izquierda, ya sea Podemos, Sumar y tal, de crear un supermercado público. Sí, ¿Realmente eso sería una buena idea? ¿Sería negativa? Porque dicen que así, digamos, no se pondrían los precios abusivos que ellos dicen. primero que eso no está muy claro que la Unión Europea no lo permita porque un supermercado público tendrías que subvencionar para que fuera más barato. Mm. Y eso va contra la política de libre competencia, ¿no? Y aparte de eso también había que pagar, digo, ¿quién va a pagar eso? Nosotros de nuestros impuestos. Entonces eso son medidas populistas que ya digo, no creo ni que autorizara la Unión Europea y que a nivel de presupuesto sería una sangría, habría que pagar eso. Mm. Que si hubiera que pagar todas las cosas que dicen algunos políticos, entre las paguitas, entre el supermercado público, pues sería es que no podríamos entrar en una espiral peligrosa, si no de inflación, por lo menos de déficit Mm. público. O sea, la diferencia entre lo que el gobierno ingresa y gasta. Ya tenemos un déficit público y una deuda muy elevada, y eso lo que haría es agravar las cosas. Sería una política irresponsable. Porque realmente la deuda pública española, ¿cuándo empieza a ser insostenible? Porque se está hablando ahora que ya empieza, cuando ya supera el 100% del Sí, PIB. estamos en el eh, 119 o 120 último dato que conozco. Depende también de cada país. Hay países que a lo mejor tienen una economía más débil y con que sea un 50% puede ser peligroso. Y hay países como Japón que tienen en el año 2024 un 240% del PIB, de deuda sobre el PIB, que eso por ejemplo en España sería insostenible. Estaríamos ahora mismo rescatados en Japón lo pueden hacer. Es como si, imagínate que tú tienes una deuda de 10.000 euros y ganas 1.000 todos los meses. Hombre, tienes un problema, porque si tú ganas 1.000 y debes 10.000, pues tendrías que dedicar una parte de ese sueldo a pagar la deuda y no podrías. Pero si tú en vez de ganar 1.000, gastas 1.500 y tienes una deuda de 10.000, ya no te preocupa tanto, porque de 1.500 tú puedes dedicar 1.000, por ejemplo, a pagar esa deuda, te quedan 2.500 y mm, ya es un sueldo aceptable, ¿no? Entonces los países con economía fuerte como Japón o Estados Unidos tienen esa ventaja, que pueden tener una deuda elevadísima, pero tienen muchos ingresos por impuestos, entonces pueden ir pagándola poco a poco. Tienen un banco central que depende de ellos, pero son gente responsable que ayudan también a pagar esa deuda, pero de una forma civilizada, sin generar inflación y nada de eso, ¿no? sí, y esa deuda también que sea más proveniente de deuda pública que deuda privada, No, ¿eso me refiero afecta a algo? deuda pública. Ah, deuda Deuda pública. pública, sí. Vale, vale. No, porque también se habla de que este tipo de países también tienen bastante deuda privada y digo, a lo mejor puede ser también por eso. Bueno, cuando en un país la gente está muy endeudada, pasó por ejemplo aquí en España y en otros países con el tema inmobiliario, gente que todo el mundo quería tener una vivienda, gente con 1.000 euros que estaban pagando una hipoteca, estaban pagando un coche, entonces había una deuda muy grande. Cuando llegó la crisis, mucha gente perdió su empleo, no podían pagar esa deuda, pues al final afectó a los que no podían pagar la deuda, a los deudores y a los acreedores. Incluso hubo bancos que tuvieron serios problemas, porque si tú eres un banco y prestas a mí y a mucha gente, y después toda esa gente no te podemos devolver, Mm. eres un banco y necesitas que te lo devolvamos, y si no te lo devolvemos, pues puedes quebrar o puedes tener problemas. ¿Todo empezaría por el sector bancario o puede empezar también por otro lado, digamos, el estallido de la deuda pública? Bueno, el sector bancario es una forma. También, si ese gobierno no tiene capacidad para devolver esa deuda, ni siquiera los intereses, porque tiene un déficit gordísimo, pues puede pasar lo que pasó en Grecia, Mm, que tuvieron que rescatar a la Unión Europea. Los famosos hombres de negro mm. son funcionarios de la Unión Europea que llegaron a Grecia, se instalaron en el Ministerio de Economía y dijeron, a partir de ahora las decisiones las tomamos nosotros. Y impusieron un ajuste terrible, tremendo. Fueron unos años muy dolorosos para los griegos. El primer año crecieron un menos 3,5%. El paro llegó a subir en un año de 10, creo que estaba, hay 26% en un año. Eso fue horrible, ahí los griegos lo pasaron muy mal. Y la mala gestión de algunos políticos
dio lugar, aparte que ellos falsearon las cuentas. Ellos para entrar a la Unión Europea dijeron que tenían una deuda muy baja, una inflación controlada, y después se demostró que no era así. Mm. Y pues pagaron las consecuencias. Entonces diríamos que dentro de 10, 15, 20 años, como tal, aquí en España, la deuda pública puede haber riesgo de que estalle o realmente está controlado. Hombre, si la economía siguiera creciendo y la deuda no aumentara, pues digamos que poco a poco se podía ir pagando aunque fuera a corto plazo. Mm. Pero si sigue creciendo y sigue habiendo un déficit tan elevado, evidentemente bueno no es, porque hay quien dice que nuestros hijos, en vez de venir con el pan debajo del brazo, van a venir con un pedazo de deuda aquí debajo, ¿no? Hombre, si va a haber un estallido, una quiebra, no me atrevo a decir yo, porque de aquí a 10 o 15 años no sabemos cómo vamos a estar, ¿no? Lo mismo el Putin se cabrea y nos mete un bombazo, ¿no? Espero que no. No, Pero que, ya te digo, si sigue creciendo y sigue este déficit, eso no es nada bueno, ni dentro de 10 años ni dentro de uno. Mm. Y siguiendo con el mercado laboral aquí en España, que es realmente lo que nos afecta a pie de calle, digamos, la reforma laboral que se ha hecho, ¿realmente ha cambiado algo, ya sea para bien, para mal? Y la última que ha hecho este gobierno, Sí. pues se han hecho varias. Normalmente las reformas laborales que se hacen muchas de ellas en tiempo de crisis, que te da un poco más de facilidad para que los empresarios puedan despedir. No digo que lo hagan con total libertad, pero sí que tengan más facilidad y suelen bajar un poco los salarios para que se pueda contratar a más gente. En el caso último de España, que se ha hecho que la economía estaba creciendo y no estábamos en crisis, se ha intentado lo contrario, es fomentar los contratos fijos y disminuir la temporalidad. Bueno, y los contratos fijos sí es verdad que han crecido, lo que pasa que con salarios bajos y la temporalidad ha bajado, pero no los contratos a tiempo parcial, que esos no han, sigue habiendo muchos. Entonces, evidentemente, tampoco ha servido de mucho. Y aparte que los contratos fijos hay que tener cuidado. Es que no es que no te puedan despedir, sí te pueden despedir. Lo que pasa es que hombre, se supone que te pagarían una indemnización, que también han bajado las indemnizaciones, eso no es como antes. Mm. Entonces, digamos que la última reforma, el problema gordo de los salarios bajos y del contrato a tiempo parcial no lo ha solucionado. La temporalidad sí un poco, pero que todo el mundo tenga un contrato fijo, eso de momento no va a ocurrir en este país. claro, es que te quería preguntar porque hay muchas personas que piensan que una vez que tienen un contrato fijo, pueden estar tranquilos, ya pueden hacer su vida normal y te encuentras con muchas personas que yo conozco que están fijas que dicen, tú no te preocupes, que tú estás parcial, pero es que yo estando fijo tampoco te creas que estoy muy bien. Entonces, Te realmente, pueden despedir, eso de fijo es muy relativo. Hombre, en el sector público sí, si tú eres un funcionario por oposición o por el motivo que sea y estás contratado, ya se supone que, salvo que cometa una falta grave, no te van a expulsar, no te van a despedir. mm, Sí, en muchas ocasiones incluso el que está en un sector público lo delegan a otro puesto y claro, listo. que no significa que no haya despido. Yo estaba en el sector público de la universidad y a mí me despidieron. O sea, que existe, lo que pasa, si no ¿Verdad? estás fijo, sí, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero que, claro, es lo que todo el mundo quiere, que me contraten fijo, que ya no me echen, ¿no? Pero también tienes que tener cuidado porque muchas veces la gente se confía mucho, ya no pueden echar, ya me lo tomo con más calma. Y eso ya empresa privada no te lo permite. Empresa privada, como no de la talla, no trabajes bien, pues hombre, es normal que te quieran echar. Mm, Tampoco despedir no siempre tiene que ser algo malo. Si la empresa no está contento sí. contigo, yo no digo que no haya abuso, que puede haber errores, como todo en la vida. Pero si la empresa privada, el empresario no está contento contigo, no le gusta cómo trabajas, también es normal que te eche. Tampoco se puede prohibir despedir. Muchas veces tú escuchas declaraciones de miembros del gobierno, del Ministerio de Trabajo, y es que dan miedo. Hace poco creo que ha sido Telefónica la que ha hecho un ERE, y poco menos que, vamos, no dije dónde meter la cárcel, para no exagerar, pero vamos, que iban a tomar medidas. Hombre, si esa empresa no puede tener unos trabajadores porque no les son rentables, no les puedes obligar a que los tengan. Mm. ¿Sí? Digo, que despedir no es que sea malo, lo que pasa es que a veces la empresa gana menos y pues tiene que despedir a veces a trabajadores. Y ahora que estabas hablando también de los funcionarios y tal, porque eso parece que es una cosa que es de la mentalidad española. ¿Crees realmente que es Sí, por sí, sí. eso o es porque hay algo en el mercado laboral que nos lleva
a que la mayoría de las personas aquí en España quieran ser funcionarios? Hombre, también me pongo en el lugar de esa gente, yo entiendo. Mucha gente ve que sus amigos están en empresas privadas, se están echando de trabajar, no están fijos, sueldos son bajos, pues mira, si tengo un empleo en el sector público para toda la vida, depende también de la categoría que tenga, ¿no? Pero es verdad que después puede ir ascendiendo y te pagan mejor. Yo, mis amigos que trabajan en el sector público, de salarios también, en general. Entonces, es normal que la gente quiera tener algo para toda la vida, ¿no? Pero claro, hay que sacar unas oposiciones, no es tan fácil, tienes que tirarte unos cuantos años casi sin vida, nada más que dedicado a eso, ¿no? Y evidentemente tan sencillo no es, pero yo digo que hay gente que dice que eso de la mentalidad, ya me meto en la pública y ya tranquilo para toda la vida. Pues hombre, también tiene su lógica, ¿no? Pasa que ha habido épocas donde el tema de las oposiciones estaba más restringido y convocaban menos plazas, otras épocas que han convocado más. Pero ya digo que más que por la mentalidad española, también por la situación. La gente sabe que en lo público hay algo seguro para toda la vida y bueno, también yo lo entiendo. Mm. Y también se comentaba que muchas veces que haya mucho funcionario aquí en España realmente no es algo negativo. ¿Cómo lo valoras desde tu perspectiva? Hombre, si contamos como funcionarios a y administración de Estado y las comunidades autónomas, hay algunos estudios que dicen que en algunos sitios hay demasiados funcionarios. Pero bueno, si los gobiernos regionales o el gobierno central los pueden pagar y eso, mientras no pase como en Grecia, que cuando antes de la crisis había, por ejemplo, ministerios que tenían en plantilla 50 jardineros, por ejemplo, y de esos 50 había 5 que estaban trabajando y 45 que no iban nunca y que estaban, mientras no llegamos a ese extremo, pues se supone que esas plazas que convocan son necesarias. ¿Entiendes? Si hubiera un exceso de funcionarios en puestos ineficientes que no valen para nada, al final se notaría en el presupuesto y sería negativo, ¿no? Pero si convocan las plazas, ya digo, se supone que son necesarios. Otra cosa ya son los enchufes que estamos viendo hoy en día en la prensa de tal político, y lo metieron en la empresa de amigos de otros, pero eso ya sería un tema de corrupción, sería un Sí, tema aparte, ¿no? Que también pasa, sí, sí, evidentemente. sí. Y realmente eso que has estado comentando para saber si hay un exceso de funcionariado público, eh, ¿se puede observar de alguna forma o realmente eso no lo tenemos que creer por las plazas que convocan en las comunidades? Bueno, a nivel local, está empresa pública, salvo que lo investigue AUCO, tú y yo lo tenemos complicado para darnos cuenta, ¿no? Mm, Si vemos el número de funcionarios que hay, lo comparamos con la Unión Europea, pues te puedes hacer una idea. También hay que tener cuidado con la comparativa porque cada país es distinto, ¿no? Depende de la población que tenga. Entonces, hay países como, por ejemplo, países nórdicos, Noruega o Suecia. Ahora ya ha mejorado un poco. Antes los impuestos eran súper elevados, ahora ya han bajado un poco, ¿no? mm, También allí la universidad era gratuita, y los colegios eran gratuitos, y los libros eran gratuitos, y los servicios públicos funcionaban muy bien, y la sanidad funcionaba muy bien. En España los impuestos son cada vez más altos, y la sanidad no funciona, y la educación está así, así, y claro, la gente lo que quiere ver es que todos esos impuestos que pagan tienen una contrapartida. Y mm. eso ya digo, aquí en España no se ve mucho. No, es más, la población se está quejando cada vez más de todo eso, Y que la sanidad entonces, pública sí que da miedo las cosas que uno oye. Tú vas a un especialista, te manda una prueba ahora y te dan para la cita para el análisis en el mes de abril. mm, Ves que eso es de loco. Por eso cada vez hay más gente que tiene su seguro privado. El seguro privado tendrá sus defectos y sus cosas, pero el tema de la lentitud no existe. Tú te mm, haces un análisis y como mucho tardas 15 días. sí, ¿Entiendes? Por eso la gente está cada vez más decepcionada con la pública, que es una pena porque ya estamos pagando todo, pero evidentemente algo falla, lo que ha pasado con lo de los cribados, que es una vergüenza. mm, Tampoco sabemos quién tiene la culpa porque cada uno echa la culpa al otro. Los de un bando dicen que la culpa es cuando Irene Montero era consejera de Sanidad. Ella dice que no, que la culpa es de Juanma Moreno y sí. todos se echan la culpa. Sí, sí, ahí nunca se sabe luego ya de quién es. Pero siguiendo ahora con los funcionarios y tal, se ha comentado que no me acuerdo si era de aquí como a 3 4 años que se iba a subir su sueldo, digamos, un 11%.
¿realmente eso nos puede beneficiar, nos puede Bueno, perjudicar? Porque también hay que verlo también acorde a la inflación. sí, eso es principio de acuerdo de las últimas noticias que tengo que han llegado o que quieren llegar para evitar una huelga grande que iba a haber ahora en diciembre, que es un acuerdo creo que para 3 años, me parece, hasta el 2028 aproximadamente, ¿no? Mm, Bueno, eso les beneficia a ellos, evidentemente, al funcionario, porque van a tener más renta disponible en su bolsillo, ¿no? Y mm. eso a nosotros, bueno, si el gobierno lo puede pagar y no van a incurrir en más deuda, no tendría por qué perjudicarnos, beneficia evidentemente a los funcionarios. No, lo comentaba sobre todo porque muchas veces si, bueno, si no se llega, digamos, o que la subida no llega, digamos, al nivel de inflación de ese año, realmente lo que está haciendo es perder poder adquisitivo. Efectivamente, si la inflación sube un 3% y los sueldos suben un 2%, por ejemplo, Mm, pues estás perdiendo poder adquisitivo, evidentemente, ¿no? Se supone que en teoría los sueldos deberían de subir con la curva de la inflación, pero eso muchas veces no se puede hacer porque precisamente por culpa del objetivo de inflación te dicen no puedes subir más de un tanto por ciento porque entonces se van a fijar los precios. mm, Temen que si por ejemplo la empresa privada obligan a una subida salarial excesiva, los empresarios después los recarguen en el producto, ¿no? Entonces, y a subida que ganan por un lado y después la van a perder por culpa de la inflación. mm. No, por eso te lo comentaba, digo, no sé las previsiones que hay más o menos, entonces, De no sé. inflación para el próximo Sí. año, mm, este año seguramente acabaremos en un poco menos del 3% y se calcula que estaremos en el 2,5-3 para los próximos 2 años. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con las previsiones a tan largo plazo porque cuando pasó, por ejemplo, de Ucrania, había previsiones muy, muy bonitas, muy suaves, ¿no? Y después se disparó en toda Europa la inflación. Entonces a mí las previsiones a tan largo plazo no me gusta. Prefiero hacerlo el año en el que estamos, ¿no? Wow, unos 6 meses, pero es que de aquí a un año es que no sabemos si va a pasar con la guerra de Ucrania, hay otros conflictos que están ahí por ahí latentes, entonces hay que verlos con precaución, ¿eh? Porque ya Mm. digo, el problema es la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Claro, que no se puede saber realmente si estamos entrando a lo mejor en una crisis, porque se dice que, bueno, si se aumentan, digamos, estos sueldos, no tiene por qué haber una crisis, porque se están subiendo los sueldos públicos, hay dinero y tal. Pero ¿crees que se puede estar llegando a una crisis silenciosa por otro lado? Depende eh, cuál sea la causa de esa crisis. Por ejemplo, cuando pasó lo de la crisis inmobiliaria, ya había expertos que lo estaban diciendo. Mm, La economía está creciendo, el paro está bajando, pero estamos teniendo una subida de los precios de los pisos excesiva y muy alejado de los valores reales. Entonces, evidentemente, ahí aquí sí ya estaba haciendo acto de presencia. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta hasta que explotó. Me acuerdo un amigo mío alemán que se dedicaba al sector inmobiliario en una ciudad llamada Düsseldorf, mm, que ahí me decía, ¿cómo es posible? Hablo de año 2006. ¿Cómo es posible que un piso en el centro de Düsseldorf, que es una ciudad cara, valga, por ejemplo, 300.000 y aquí valga 350.000? ¿Cómo es posible que el mismo piso, con las mismas características, haya una subida, una diferencia, perdón, tan grande? Entonces, cuando hay un exceso en este caso en el sector inmobiliario, de subida tan grande, pues sí, puede dar lugar a lo que se llama una burbuja económica o una burbuja inmobiliaria, que fue lo que pasó en el año 29. El crash del 29 fue una burbuja en la bolsa, y las inversiones de bolsa, ¿no? mm. Y por ejemplo, una burbuja puede ser una causa de la crisis. Ahora hay mucha gente que se pregunta si va a pasar lo mismo con el sector inmobiliario, porque están subiendo mucho, como Sí, sabéis, ¿no? sí. Bueno, el problema con el sector inmobiliario es más bien de oferta, que hay muchos pisos que no lo ponen en el mercado por temor a que ocupa, porque claro, si hubiera más oferta los precios no serían tan altos, ¿no? Mm, Se supone que no, que de momento no va a haber ninguna burbuja. Para quien no lo sepa, una burbuja económica, la definición, mm, son episodios recurrentes en la historia de la humanidad según el cual el ser humano tiende a pensar que lo que ha ocurrido en el pasado va a repetirse en el futuro. Por ejemplo, cuando ves que tu equipo está ganando y gana 3 partidos, pues va a pensar que va a ganar la Liga o la Champions. Cuando pierde 3 partidos, pues piensa que va a seguir perdiendo y que hay que echar al entrenador, ¿no? Pues en economía pasa lo mismo. Tú inviertes en bolsa y ves que
un valor que tú has invertido a 5 euros lleva 3 meses subiendo, pues tú piensas que los 3 meses siguientes va a seguir subiendo, ¿no? Y ese es el problema, que muchas veces no es así. Y si ocurre, si sigue subiendo 3 meses más, puede ser hasta peligroso, porque puede entrar en una burbuja, ¿no? Y entonces las burbujas son causas de crisis, como pasó en el año 29, como pasó en el 2008. Vale. ¿Y se prevé alguna bajada en el tema de la vivienda? De momento no se prevé ninguna bajada. Hombre, los gobiernos dicen que sí, hay gobiernos que eso, con las medidas que han tomado, y cuando no bajan, dicen, no, es que la culpa es de las comunidades autónomas que no aplican la ley de vivienda. Mientras haya tan poca oferta y haya tanta demanda, de momento es muy difícil, casi imposible, que bajen los precios de la vivienda. Y por ejemplo, aquí en Málaga, que nosotros somos malagueños, todo esto se podría deber también al turismo. Al turismo y al tema de los apartamentos turísticos, porque claro, si tú tienes una casa vacía y la quieres alquilar, tú piensas, si alquilo a largo plazo, por varios años, que puedo ganar 500, 600 aproximadamente. Si alquilo alquiler temporal, vacacional, a turistas, pues hay gente que está ganando mucho dinero, de más de 3.000 euros incluso. Entonces, claro, esos son pisos que no se dedican a alquiler normal. Entonces, evidentemente, cuando hay menos oferta, los precios suben. Eso es inevitable. Y eso, pues, bueno, no es, porque es casi imposible encontrar. La gente tiene que irse a vivir fuera de Málaga, porque es que un alquiler razonable es que es imposible. Entonces, ¿qué estaría peor? ¿Comprar o alquilar? Hombre, si compras por lo menos la hipoteca que tú pagas, es tuya. Aunque te cueste mucho trabajo, pero es tuya. El alquiler es para otra persona. Y además te puedo decir el casero, estamos en 2025, a final de 2027 ya veamos. El contrato es para 2 años. Y eso significa que dentro de 2 años o te puede echar, depende de lo que diga el contrato, o te puede decir, vale, pero en vez de 1.500 te suba a 1.800. Lo toma o lo dejas. Claro, muchas veces la gente lo deja porque Claro. Y desde la política también se le echa la culpa a los fondos buitres de que acaparan, digamos, todo el mercado de la vivienda y tal. ¿Realmente crees que ese es el problema o hay otros? vamos a ver, tanto como que tenga la culpa de todo, no. Yo que sí, es verdad que han hecho daño en algunos lugares, ¿no? Ha habido casas antiguas, edificios antiguos, que se llaman de renta antiguo, que había gente mayor que eran los residentes, ellos lo compraban y decían a los ancianos, ¿qué pagáis? ¿500 euros? Pues a partir del año que viene, 1.300. Claro, muchas veces pues se tenían que ir porque no podían pagar esas rentas, ¿no? Entonces, tampoco vamos a echar la culpa a ellos de todo, ¿no? Pero que han hecho daño en algunos sitios, sí, porque claro, al comprar un bloque que ellos quieren alquilar, pues a alquiler turístico o otro tipo de negocio, prefieren quitarse de en medio a los que están allí residiendo, que pagan una renta más baja, para sacarle más rentabilidad, pero claro, también está haciendo daño a gente de la tercera edad que tienen una pensión normalita y que no pueden pagar esa renta, ¿no? Si tuvieras que hacer un balance realmente, ¿cuál pondrías que son las tres principales razones del problema de la vivienda? Primero el tema de la oferta, mientras no haya oferta, ya haya tanta gente, propietarios que no quieren poner su piso en alquiler, me refiero al tema de alquiler. Sí. Alquiler porque saben que si un inquilino ocupa, que si después para echarlo es muy complicado. También eso de las zonas tensionadas que obligan a eh, algunos propietarios a que no puedan subir alquiler más de una cantidad, eso tampoco es bueno, porque eso después o lo alquilan en B o simplemente dicen, bueno, pues lo dejo cerrado y ya lo alquilaré en otro momento, ¿no? Tampoco la solución no es intervenir de esa manera, porque lo que hace que la gente, los políticos no se enteran que en algunos sectores, como la vivienda, cuanto más intervenga, puede ser peor y remedio que la enfermedad. Porque la gente, los propietarios lo dejan cerrado o lo alquilan en B. Y no es bueno ninguna de las dos cosas. Entonces, yo diría la escasez de oferta y las leyes intervencionistas que lo que han hecho ha sido empeorar el problema. ¿Y qué tendría que pasar realmente para que bajen los precios? ¿Abogarías por una, no sé, como que se haga bastante suelo urbanizable, que se dé más facilidad a la vivienda? Hombre, cuanto más viviendas se construyan, mejor, porque también aumentaría la oferta. Lo que pasa es que el suelo ya no es lo mismo que había antes. Tú comparas, por ejemplo, el caso de Málaga, que antes había un montón de suelo disponible, entonces se construían. Ya realmente en Málaga ahora queda algo por la zona de Cártama,
los montes ya, bueno, te puedes cargar los montes, ¿no? Están diciendo, la última noticia hace una semana, que van a permitir que se construya al norte de la Ronda Este. Claro, ahí se van a cargar un montón de montes y eso, pero bueno, mientras no haya más construcción de viviendas y también haya leyes contra el tema de la inquiocupación, es que yo que no es normal que tú tengas un piso, vayan y de una patada se meta y no lo puedas echar o tienes que meterte en abogado y te puedes tardar a lo mejor un año o más, ¿entiendes? También eso provoca inseguridad, que la gente no se atreva a poner una alquiler por temor a que venga alguien así y te fastidie. Además, después tú no le puedes cortar la luz y el agua, porque si se la corta es como una extorsión y puedes tener problemas legales tú, Mm. que a alguien que ocupa no le va a pasar nada, ¿no? Y claro, eso también, mientras no cambien esa ley, va a seguir habiendo inseguridad jurídica. Mm. Y luego también en cuanto a los edificios, porque vemos que en Málaga, por ejemplo, los edificios son bastante bajos. ¿Crees que realmente si se hicieran edificios más altos se podría acabar con este problema? Porque realmente lo que vemos es que los edificios son muy bajos y mucha gente critica que se hagan edificios tan altos como los que hay en la torre, el Martirico, vaya, las Lo que torres. pasa es que el tema de Martírico es distinto, eso ya son edificios, digamos, de lujo que se han hecho, Mm, que eso mucha gente no puede permitirse eso, y lo mismo que han hecho en primera línea de playa en el nuevo paso marítimo, ¿no? Esos son edificios de 1, 2, 3 millones de euros, mm, que eso no va a cambiar mucho la cosa, eso solamente para el sector, digamos, residencial de lujo, mm, ¿entiendes? Hombre, cuanto más oferta haya es mejor. Cuanto más vivienda haya en el mercado, habrá más oferta y bajará los precios. Pero sobre todo, aparte de que se construyan más, que insisto que cada vez hay menos suelo, es importante que haya leyes que la gente no tenga inseguridad jurídica, tú puedas echar un ocupa en breve, ¿no? Y puedas tener tranquilidad, que si después no te paga, tú puedes solucionar eso, no que prácticamente en que ocupa se convierte en el héroe y tú eres el Mario porque estás intentando echarlo, que es mm. tu piso, es como si te estuvieras robando. Uy, perdón, voy para otro lado. Eh, entonces, seguimos con el. Uy, agua. Corte. No, sí, sí, luego meto el corte. Ahí para otro lado. ¿No? Sí, Pues, sí, ahí está. igual. Vale, acción. Entonces, ¿por qué permitimos que la vivienda sea más un negocio que un derecho? Bueno, vamos a ver, que sea un negocio dentro de unos límites tiene su lógica. Tú tienes una vivienda vacía, quieres alquilar para ganar dinero y tienes un complemento a tu sueldo, pues también es normal. Si ya tienes, por Claro. ejemplo, ya costa y puedes alquilar por más dinero, imagínate, no sé, 1.000 y pico euros, oye, pues 1.000 y pico euros para tu bolsillo. Si eso, en principio no es malo, lo Mm, malo es cuando puede haber abuso, como hemos hablado de los fondos buitres. mm, eh, o por ejemplo, en el caso de las hipotecas, que tú tengas una vivienda y la compraste por, no sé, 300.000 y después la quieres vender por un precio más elevado, también es normal. Y tú dices, bueno, pues yo no la había utilizado, no la quiero, me hace falta el dinero y prefiero venderla por 50.000 euros más. Y dirás que eso es especulación, ¿no? Y también es sentido común, no la va a vender por un precio inferior, ¿no? Mm, Entonces, que tenga su parte de negocio, eso no es malo. Lo malo es cuando esa especulación ya puede perjudicar a nivel excesivo como pasó en el año 2008, ¿no? Pero ya digo que tú quieres hacer negocio con tu vivienda, normal. Yo conozco a gente que está alquilando su vivienda para apartamentos turísticos y está muy bien económicamente. Bueno, y eso, lo que pasa es que, claro, como hay tantos casos de viviendas así, pues molestias a los vecinos, de jaleo, de gente mm, borrachera y eso, ¿no? Y los pisos que has mencionado antes de esas torres, mm, decían que había un 30 y tanto % que están aquí a turistas, ya ha habido tenido que venir a policía por bachera, mm. claro, si hay problema, que si lo alquilas a un público que sabe que te va a pagar, pero que no son muy educados y tienen molestias a los vecinos, evidentemente. Y por comentar, creo que también leí el otro día que en Argentina se ha liberalizado, digamos, el mercado de la vivienda y tal, y justo eso está haciendo que los precios estén bajando. Claro, Se porque ven ahí un poco la Claro, porque ha contraposición. aumentado mucho la oferta de vivienda, la gente ya no tiene miedo a alquilar la vivienda. Ahí pasaba antes algo parecido
Lo que pasa aquí, que prácticamente se metía alguien en tu piso, decía que era vulnerable, que no tenía recursos y para echarlo era un calvario. Ahora eso ya no ocurre. Entonces, la gente que tiene vivienda, que quiere poner en el mercado a la venta o en alquiler, ya se han puesto. Evidentemente hay mucha más vivienda en el mercado y han bajado los precios. Y es que tampoco es tan complicado. Lo que pasa es que los políticos no se quieren enterar. Hay ha sido una medida acertada por parte de Javier Milei. Y respecto a lo que sería la Unión Europea, podemos ver otros casos como España con el tema de la vivienda. No, depende del país. Por ejemplo, en Alemania ahora están empezando a recuperar, pero ha habido unas épocas en las que han bajado tanto los precios de la vivienda como de los alquileres. Allí hubo una subida de los tipos de interés en la Unión Europea en el 2022 aproximadamente por el tema de la inflación. Entonces hubo gente que pedía menos hipoteca y había menos interés en comprar vivienda porque tenías que endeudarte a intereses más elevados. Entonces, verdad que bajó la demanda y bajaron los precios. Ahora se están empezando ya a recuperar un poco. De todas maneras, en la Unión Europea en general Mm. no tienen este problema de los que ocupa. Y ahí hay más dudas. Ahí no se conciben que alguien se vaya, se meta en tu casa, no lo puedas echar y encima, pobre de ti, como le cortes el agua o la luz. Ahí son un poquito más serias. La gente se lo piensa dos veces antes de ocupar una vivienda. Aquí, como no pasa nada, cada vez hay más ocupaciones. ¿Y cómo se podría, digamos, proteger al propietario en contra del inquilino que en este caso ocupa la vivienda y hace que luego todo eso encarezca, digamos, Sí. el mercado? Bueno, si hablamos de Ocupa que da una patada a la puerta y se mete, eso tipificarlo como un delito de allanamiento de morada y con pena contundente, y la gente ya se lo pensará dos veces antes de hacer eso. Ahora, como no pasa nada, pues está cada vez peor. Con el tema de el que ocupa, o sea, el que ha dejado de pagarte el alquiler, ve que hay que tú puedas desalojarlo en poco tiempo. Es que ahora mismo el problema entre que los jugadores son muy lentos, que si se te declara vulnerable, ahora tú tienes que demostrar que es mentira y que pues puedes tirarte más de 2 años y me quedo corto en echarlo. Si hay leyes que hacen que tú consigues que haya un desalojo express, pues ya la cosa cambia y el propietario estará mucho más tranquilo. También depende del contrato que tú hagas. A mí, por lo que me han dicho algunos abogados, es que hay que hacer contrato en condiciones, de forma que si quien no deja de pagarte, tú puedas ponerse lo más difícil posible. Lo que pasa es que muchas veces hay gente que no quiere trabajar, aún está desesperada por alquilar tu piso y el primero que llega se lo alquila. Tienes que tener cuidado, que te dé una nómina, que tú puedas comprobar que está trabajando, o un aval bancario, que si no te paga mientras lo puedan sacárselo de su cuenta, hay maneras de hacerlo. También muchas veces hay propietarios que en ese sentido meten la pasta. ¿Y el mercado actual, el mercadeo actual vale algo realmente? ¿O digamos que estamos en una pura fe colectiva, como se dice ahora? Pero es que no te he entendido el mercado. No, el mercadeo actual que realmente hay, digamos, la sociedad española con este tema del tema de la vivienda y tal, o realmente con con otras cuestiones, ya sea con la propia bolsa, realmente. ¿Realmente crees Y la que...? bolsa está ahora mismo alta, es que ha Mm, estado subiendo en los últimos tiempos, ¿no? Se supone que cuando sube la bolsa es un buen indicador, mm, pero también hay otras circunstancias que ensombrecen un poco todo ese panorama. Llevamos 3 años sin presupuesto, que eso no es bueno para un país que no pueda aprobar presupuesto. El tema también de lo que está pasando de los escándalos de corrupción, pues también eso no es bueno. Cada día sale un escándalo nuevo y sobre todo el ciudadano tiene la sensación de que lo que pagamos de nuestro bolsillo se lo lleva tal político que si mordida, que si desvío de dinero, que si, claro, eso también te decepciona un poco, porque mm. tú estás trabajándote y rompiéndote la cabeza y hay gente que sin trabajar mucho se llevan millones. Entonces, tanta corrupción y tantos escándalos que hay, eso desmoraliza un poco a la población. Y yo me estoy hinchando de trabajar y los políticos se lo están ganando de otra manera. Mm. Entonces, hombre, siempre eso no es bueno para el país. No, Y, es que eso, se dice que la economía española va a seguir creciendo, eso va a hacer que también la bolsa siga creciendo y los diferentes activos también. Entonces te lo comentaba también un poco por eso, en el sentido de a ver si funciona esto por pura fe colectiva o realmente hay motivos como tal para que este tipo de cuestiones sigan hombre, y la creciendo. gente en la calle tiene la sensación de que por mucho crecimiento y mucho PIB, lo que tú quieras,
que la gente, lo que he comentado antes, hay un 50% de la población, según el Banco de España, que no puede llegar a fin de mes. Entonces, fe colectiva y atender a los que ganen mucho. Esta gente que no pueden llevar a fin de mes, lo que tienen no es feo, lo que tienen es de excepción, están desmoralizados porque tienen muchas dificultades. Mm. Y el tema también de la gente que está desempleado, que tienen paguitas, son pagas también que son muy bajas. Entonces, tampoco te vayas a creer que con eso puede llegar a fin de mes. Mejor tener alguna paga que no tener nada. Pero esa gente también tiene muchas dificultades. Mm. Y eso evidentemente perjudica el consumo y bueno no es. Y de los activos que tenemos hoy en día, ¿cuáles realmente crees que están más sobrevalorados hoy en día? Hombre, podríamos empezar por el mismo precio de la vivienda, que hay una sobrevaloración excesiva ahora mismo. No digo que sea tanto como para llegar a una burbuja, pero hay precios muy elevados ahora mismo. Incluso te vas, antes tú te salías de Málaga y mejoraba un poco, ahora te vas por ejemplo a zonas como Cártama y Campanilla y ya se está empezando a notar, porque es que hay aumenta la demanda de personas que están intentando irse fuera de Málaga y está empezando a subir en algunos sectores, en algunos lugares, quiero decir, en otros no. Está empezando por la vivienda, más un activo que más sobrevalorado que hay ahora mismo no es ese. El tema de la bolsa está subiendo, pero tanto como una sobrevaloración yo ahora mismo no diría eso. Por ahora no. Y realmente, cuando ya hablamos de la bolsa, y ya no solamente de la vivienda, porque eso vemos que afecta al ciudadano promedio, pero el tema de la bolsa realmente afecta a la persona en el día a día, o si baja, pues como si nada, y luego también lo mismo si bajara. Vamos a ver, depende de el número de personas que hayan hecho inversiones en bolsa. En España tampoco no suele, hay una parte importante de la población que no suele invertir en bolsa, o se han invertido son cantidades pequeñas. Ha habido época, como pasó por ejemplo en Estados Unidos en el año 29 y la década de los 20, que el problema que había es que ahí todo el mundo invertía en bolsa, desde el director de un banco hasta un limpiabotas. Entonces hubo una época que en los años 20 la bolsa empezó a subir muchísimo y la gente pedía dinero prestado para comprar en bolsa. Claro, si tú tenías 10.000 euros en bolsa invertido, pero esos 10.000 euros eran prestados, si la bolsa se hundía, ya no solamente es que perdieses el dinero, es que además tenías que devolver esos 10.000 euros. Provocó una de las mayores catástrofes económicas que hemos tenido en la historia. Pero hoy en día en la actualidad, primero que no se espera ahora mismo ninguna caída importante de la bolsa. Mm. Y segundo que hay caídas coyunturales, ¿no? Ahora mismo eso no va a afectar para nada, ni va a provocar una crisis porque no hay tampoco tanta gente que tenga todo invertido en bolsa. Hay mucho desconocimiento todavía de la bolsa en España. Mm. Y a lo mejor países como en Estados Unidos, que ahí también la Reserva Federal también está bajando ahora los tipos de interés, ¿crees que puede ser para que la gente esté más tranquila o no sé, porque pueden ver que hay algún sector allí en Estados Unidos que puede estar, digamos, más en tensión? Sí, bueno, el consumo en Estados Unidos es muy importante. Hay 2/3 del Producto Interior Bruto de Estados Unidos es consumo, ¿no? Cuando bajan los tipos de interés, eso lo hacen para mejorar la economía, porque si bajan los tipos de interés, eso se llama política monetaria expansiva. Mm. ¿Qué sucede? Que pedir un préstamo es más barato y los empresarios invierten porque saben que el coste de un préstamo es más bajo, ¿no? Crean empleo y si crean empleo y la gente tiene trabajo, tiene un sueldo, mejora el consumo y crece la economía. Por eso el consumo es algo que allí ellos cuidan mucho porque es muy importante para ellos. Entonces, bajar los tipos de interés, que es verdad que ha habido bajadas, eso lo normal es que sea muy bueno para la Mm. economía. Normalmente, depende del problema que haya, ¿no? Pero en principio eso sí es muy bueno para la economía. Sí, esa es una cosa que me sorprende realmente porque cuando la Reserva Federal allí, que es el Banco Central Sí, de sí, Estados Unidos, sube o baja los tipos de interés, realmente aquí el Banco Central Europeo también hace un poco lo mismo, como que le sí, sí, sigue. sí. No sé por qué realmente, pero no sé si lo podrías explicar un poquillo, pero es que me parece curioso, vaya. Bueno, si lo baja, lo que está buscando es que la economía crezca y Europa, si puede hacerlo, lo hará también. Si sube los tipos de interés, eso no es tan bueno, pero también es verdad que cuando sube los tipos de interés, eh, aumenta la entrada de capital en Estados Unidos y la moneda se revaloriza. Entonces,
ahorrar es más rentable, porque si tú tienes 100.000 euros y los metes o quieres invertir en ahorros y te suben el tipo de interés al 4%, por ejemplo, pues tú sabes que te van a dar más interés por ese capital que tú tienes. Entonces, en ese sentido, claro, cuando aumenta la entrada de capital en Estados Unidos, pues ahorrar es más rentable, consumir no tanto, y también se revaloriza la moneda, se revaloriza el dólar. Si se revaloriza el dólar, ¿qué sucede? Que beneficia las importaciones porque son más baratas, pero perjudica las exportaciones. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras en la economía, ¿no? Entonces, en principio, si esa medida que toman allí la pueden tomar aquí porque también beneficia, pues hombre, no es que lo hagan siempre, pero sí muchas veces sí procuran hacer que haya un paralelismo. La economía actual está diseñada para que unos pocos pierdan mucho y unos pocos privilegiados puedan ganar mucho. Hombre, en principio se supone que no debería de ser así. Está diseñada para que haya una igualdad de condiciones y para que todo el mundo pueda beneficiarse. Otra cosa es que en la práctica no sucede así. Pues siempre, como está la economía, siempre va a haber gente que se beneficie y gente que se perjudique. Siempre va a haber gente malvista. Por ejemplo, cuando pasó lo del COVID, pues muchas personas que se hincharon de ganar dinero por el tema de las mascarillas. Vieron que era un negocio muy próspero, cambiaron toda la empresa para dedicarse a vender mascarillas o a vender que hacían test. Entonces siempre hay gente que, incluso en épocas de crisis importantes, que se dedican a eso, como decía un alumno que yo tuve, en épocas de crisis hay dos tipos de personas, y las que se dedican a llorar y las que se dedican a fabricar pañuelos. A mí eso se me quedó grabado, ¿sí? Que hay una crisis, pues, ¿Verdad? ¿cómo nos podemos beneficiar ahora? Haciendo mascarillas, vamos a hacer mascarillas. Entonces, le digo que siempre va a haber gente mal visto que saben, que no digo que sea nada malo ni nada ilegal. Y otra cosa ya es lo que ha pasado con el caso de mascarillas, pero eso es otro tema aparte. Pero hubo mucha gente que se hinchó de ganar dinero con las mascarillas. Todo el mundo necesitaba, había mucha demanda. Y bueno, y ganaron dinero con esto para hacer test del COVID. También hubo muchas empresas que ganaron con eso. Es que no había, no se podían hacer test, no había máquinas de té. Entonces hubo empresas que se dedicaron a eso. ¿Y crees realmente que las grandes corporaciones y los lobbies afectan a la economía actual en gran medida, tanto y más que los propios gobiernos de los diferentes países? ¿O afectan incluso a las medidas que puedan, digamos, provocar o hacer los propios gobiernos? Hombre, se supone que las grandes empresas en países serios y países maduros económicamente no deberían de fastidiar mucho, porque el que manda es el gobierno, no esas empresas. Mm, Después ya puede haber las excepciones. Por ejemplo, en Estados Unidos el tema de la sanidad es muy, muy puñetero, porque ahí como mm, tú no tengas un seguro privado, puedes pasar muy mal. Y la sanidad pública allí no está muy bien financiada, la gente muere en los pasillos. Entonces, ahí por ejemplo el expresidente Obama intentó cambiar eso y hizo una ley para beneficiar a muchos americanos. Pero dicen que los grandes lobbies, porque allí el sector de la sanidad privada es un lobby muy poderoso, se lo impidió. Y solamente consiguió que 23 millones de americanos pudieran tener mejor acceso a la sanidad privada. No pudo hacer más porque dicen que los lobbies, las grandes empresas de ese tipo se lo impidieron, ¿no? mm. Después cuando llegó Donald Trump dijo que iba a anular eso y que esos 23 millones de americanos iban a quitarlo, pero se dieron cuenta que la mayoría de esos 23 millones eran votantes del Partido Republicano. Entonces no lo tocó, lo dejó como estaba, ¿no? Pero por ejemplo Obama no pudo conseguir que eso cambiara, porque dicen que allá en Estados Unidos es como el tema de la prohibición de armas. Y lo que deberían de haber hecho hace tiempo, porque cada 2 por 3 hay accidentes de ese tipo, que hay tiroteo, pero un sector, un lobby muy poderoso, acordado de actor Charlton Heston, que era de la Asociación de Rifle o algo así. Mm. Y no hay manera de cambiar eso porque es que es un lobby muy poderoso, ahí armas tiene todo el mundo, mueve mucho dinero. Parece que los gobiernos, tanto nacionales como de regionales, no han podido por culpa de los lobbies. Entonces eso parece que pasa en Estados Unidos, pero en principio un país serio, con un gobierno serio, no debería de permitir eso porque quien tiene que mandar es el gobierno elegido por el pueblo, no las grandes empresas. Por lo menos
en teoría y por lógica y por ética. No, y se habla también de la familia Rothschild, de los Rockefeller. ¿Realmente cree que esta familia abarcan tanto? Realmente, digamos que es un mito. Hombre, ha habido épocas en la década de los 20 que esa gente tenía mucho poder, tenían cargos en el gobierno, porque era un poder económico muy fuerte, que abarcaba el sector naval, diferentes sectores económicos, ¿no? Hoy en día, hombre, no te voy a negar que influencias tienen, su poder tienen, pero hasta el punto de poder cambiar la economía o poder hacer cambios que sean negativos. Hombre, se supone que no, quitando lo que te acabo de decir de la Mm, sanidad privada y eso, pero se supone que eso no debería de ser así. Otra cosa es que ya por lo bajini, por debajo tengan su influencia pero se supone que si la justicia es independiente no deberían de pasar cosas como esas. También ese es otro problema, que allí por ejemplo el tema de la justicia, si no tienes un abogado que sea muy bueno, pues lo tienes complicado y allí los abogados son muy caros. sí. Claro, los grandes empresarios pueden pagarse esos abogados. El que tenga un abogado de oficio, pues se supone que lo tiene más complicado. Mm. Sí, vaya, entonces digamos que realmente está equilibrado el juego de la economía actual o si lo En, queremos definir de en esta Estados forma. Unidos no sabía yo decirte, no lo tengo tan claro. En Mm, España, hombre, se supone que hay igualdad de acceso para todos los ciudadanos, por lo menos acceso a la justicia, acceso. mm, Ahora, ya eso ya teoría y a práctica Mm. las cosas son un poquito más complicadas. mm. Bueno, pues ya, Sí, ojo, po- ya podemos ir finalizando por aquí y nada, yo creo que ha sido un podcast bastante interesante. Recordamos que dejamos en la descripción de este podcast el enlace para poder comprar el libro de Pepe. Así que, Pepe, un placer tenerte como aquí. siempre, sí. Muchas Y, gracias a vosotros, ha sido un placer también estar aquí. Ahí está. y Y os nada, agradezco te la dejamos. Importante, invitación. dejaremos por aquí sus participaciones anteriores para que podáis conocer un poquito más de él y saber un poquito más de economía. Por aquí arriba lo dejamos los vídeos y Y dejamos también que te despidas como quieras en estos últimos segundos delante de tu cámara. Esta es tu cámara. Pues nada, que espero y deseo que esta charla que hemos tenido haya servido para que podáis entender o comprender mejor ese fascinante mundo de la economía, que no es muy complicado, lo que pasa es que a veces los políticos lo hacen complicado, ¿no? Pero no es tan difícil, ¿no? Y nada, que os deseo a todos una feliz Navidad y un magnífico 2026. Que los políticos no den mucho por saco el año que viene. Muchas gracias.